De todo el Perú y la rotativa del aire, Joana Castro y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos. Bueno, señores, gran polémica ha causado la, diríamos, intervención que tuvo ayer Keiko Fujimori a través de sus redes sociales para manifestar que, de acuerdo a lo conversado con su propio padre, este será el candidato presidencial de Fuerza Popular para los comicios del 2026. Por este motivo vamos a conversar con el doctor Elio Riera, abogado justamente del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Riera, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por esta amable invitación. Doctor, bueno, hemos escuchado opiniones de especialistas, entre ellos el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien ha manifestado que hay impedimentos en este momento para que su patrocinado piense en postular a la presidencia de la República. La sentencia o sentencias por actos de corrupción, entre otros, el no pago de la reparación civil, y además se ha puesto en cuestionamiento el propio indulto en sí. Pero vamos con el tema de los impedimentos legales. ¿Qué responde usted ante ello? ¿Usted cree que realmente Alberto Fujimori está habilitado para postular a la presidencia de la República? Y si es así, ¿por qué? Yo considero que sí, respeto mucho la opinión del doctor Blume. Doctor, disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte para entenderlo bien? ¿Cómo no? Bueno, yo particularmente respeto mucho la opinión del doctor Blume, definitivamente, en todo sentido, pero tengo el deber también de poder cuestionarlo en ese sentido, porque yo considero que a la ley a la que hace mención, como tal, no tiene efectos retroactivos, por un lado. El señor expresidente no puede ser inhabilitado o restarle, en este caso, eficacia a su derecho constitucional de poder postular por una ley que data de forma posterior a la sentencia. O sea, por un tema de retroactividad, en principio no se podría, por un lado. Y por otro lado, el indulto como tal genera pues un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos. Estando ellos, el señor expresidente no tiene ninguna limitación jurídica, por lo menos para postular. Es decir, ¿no se elimina la responsabilidad penal de Alberto Fujimori? El indulto como tal no elimina la sentencia, pero sí genera la rehabilitación como tal, el perdón de los efectos y la rehabilitación. Y como tal, esta figura ya está regulada y aprobada en la resolución 281-2017, motivo por el cual no corresponde restarle la posibilidad a que un ciudadano pueda postular cuando la ley no le es aplicable de ninguna manera, no se puede aplicar de manera retroactiva. El señor expresidente ostenta los derechos constitucionales de ser elegido y esto data del año 93. Como tal. Le voy a leer, doctor Riera, una respuesta que ha dado, por ejemplo, el congresista Carlos Anderson, y él dice que el anuncio de que el candidato presidencial de Fuerza Popular será el papá y no la hija, primero que es algo a dedo, ¿no? Que se ha elegido a dedo. Y es un burdo intento de distraer la atención de los millones de dólares pitufiados durante 3 campañas presidenciales. Saben que ellos están impedidos y señala el artículo 34A. No, pues es que ahí hay dos temas importantes. Una respuesta al señor congresista, entiendo que es un congresista que ha dicho eso. Para sí, empezar, el congresista el caso, Carlos Anderson. Bueno, lo que hay que decir al señor congresista es lo siguiente, de manera muy puntual, al señor Carlos Anderson. Primero, que la modificatoria, la norma constitucional, ¿de qué año es? Es, lógicamente, del año 2019-2020. El señor expresidente fue sentenciado con esa norma, no. Entonces, esta norma es de fecha posterior, como tal, al momento en el cual el señor expresidente fue sentenciado. No se aplica. Eso es uno. Y lo segundo, con respecto a generar una distracción por el caso Cutiérrez, de ninguna manera. Yo puedo hacer referencia y ser testigo propio con respecto como abogado sobre el caso en concreto, dar una opinión. Esa carpeta fue devuelta más de 10 veces. El señor fiscal, con el debido respeto, ha ejercido una defensa más que todo política, pero jurídicamente hablando, y ustedes podrán advertir, cuando dijo claramente que iban a llegar los empresarios de Dionisio Romero y otros más a señalar que del mismo banco habrían retirado dinero, eso no demuestra la fuente ilícita. Entonces, el delito de lavado de activos tiene que estar acreditado con fuente ilícita. Si no hay fuente ilícita, se va a caer ese caso, y es lo que va a pasar. Doctor, durante mucho tiempo, ¿no?, nos vendieron la idea de que el expresidente Alberto Fujimori estaba muy mal de salud, hasta con enfermedad terminal. Lo dijo la propia Keiko Fujimori en una oportunidad cuando salió inclusive llorando y diciendo que su padre se moría en la cárcel, que tiene una enfermedad grave, el cáncer a la lengua. El propio Alberto Fujimori decía que, bueno, si sigo así, me voy a morir.
de pronto sale el indulto, los primeros en manifestarse fueron los fujimoristas diciendo que él va a, diríamos, priorizar su salud. Y de pronto nos vienen ahora con esto de que, bueno, va a postular a la presidencia de la República. O sea, ¿a qué está jugando el fujimorismo? ¿Qué está planeando? ¿Qué tipo de estrategia es esta? ¿No? Porque la verdad que nos ha sorprendido a todos, tomando en cuenta las primeras declaraciones y la situación de salud que siempre nos dijeron que tenía Alberto Fujimori. Bueno, yo particularmente puedo dar fe que el señor expresidente, en efecto, mantiene enfermedades que se intensifican con el tiempo. Antes de la liberación, en este caso del indulto humanitario, en el mes de noviembre, recuerdo con mucha claridad que reporteros incluso de RTP nos acompañaron al hospital de salud que estaba en APE, porque ya no llegaba el señor expresidente, lógicamente, a la clínica Centenario, en otro distrito. Entonces, que está acreditado su estado de salud frágil y, lógicamente, vinculado a enfermedades como el cáncer, sí, pero nadie puede negar algo. El hecho de recuperar tu libertad definitivamente tiene que generar una mejoría, evidentemente. A manera de ejemplo, usted está recluido de 16 años y lógicamente tiene la posibilidad de salir de la cárcel, evidentemente tu estado anímico y médico también tiene que mejorar. Pero usted cree además, doctor Riera, que, a ver, Alberto Fujimori con sus 85 años y lo que le sucede a una persona normal de 85 años, que no es una condición de salud realmente óptima, por ejemplo, ¿podría realizar o estar en medio de una campaña? ¿Tiene las condiciones inclusive para complementando la pregunta de Joana, supongamos que ganara, ¿tiene las condiciones para ejercer la presidencia de la República con ese estado de salud? Considero que sí, en todo sentido. ¿Así como está? Sí, considero que sí, en todo sentido. Desde el año 2019 trabajo con el señor expresidente. Día a día acabamos de salir de Pativilca, por ejemplo, hace breves minutos de la audiencia, una audiencia maratónica, pero llevándose siempre por procedimiento regular como tal. Y no, considero que sí, es una persona que... Pero no dicen que tiene una enfermedad grave, degenerativa. ¿Cómo puede estar en condiciones él de ejercer la presidencia si está en esas... El hecho de tener una enfermedad, lógicamente... grave, degenerativa, eso es lo que me decía. Grave. Sí, pero eso no quiere decir que no tengas facultades, lógicamente, para poder realizar o ejercer tu desempeño como político o abogado, de ninguna manera. Si el señor expresidente se encuentra como tal y en este momento con la decisión de hacerlo y médicamente se encuentra estable, bueno, evidentemente es una posibilidad de poder tener una candidatura para que los peruanos podamos elegir. Yo no veo ninguna limitación jurídica, y con respecto a si el señor expresidente se encuentra fuerte de llevarlo, claro que sí, lo puedo hacer. Es una persona que batalla todos los días. Pero una persona que tiene cáncer, perdón, no puede estar expuesto al estrés, ¿no? Menos con una gran responsabilidad de dirigir al país. Entonces, no dicen que el cáncer en la lengua está, entonces... Bueno, es una concesión y la respeto, o sea, como periodista, pero... No es que sea mi visión como periodista, simplemente es lo que también señalan los médicos especializados, en el sentido de que una persona así no puede ser sometida a esa intensidad de trabajo. Le pediría, estimado Carlos, que me diga qué médico con grado de perito certifica ello, porque no, si es una opinión, la puedo entender. Doctor Riera, el indulto fue por cuestiones de salud. La propia Keiko Fujimori lo que decía era, queremos que, recordando las palabras de la lideresa de Fuerza Popular, queremos que esté en casa, que esté con sus nietas, bajo una supervisión médica. Exacto. Y en un ambiente tranquilo. Lo repitió una, otra y otra vez. Ahora, no se contradice, digamos, ella, además, con este anuncio que ha hecho vía redes sociales. No, de ninguna manera. Yo evidencio en este momento una unión del fujimorismo y evidencio lo que siempre en realidad pude apreciar desde el año 2019 que trabajó con el señor expresidente. Una hija preocupada y siempre por la salud de su padre, apoyando, dando el mejor de los ánimos en cada batalla legal que se daba. Cuando tomamos estos casos, eran cerca de 400 casos, al día de hoy quedan 8 o 7 propiamente. Entonces, no, yo veo una familia consolidada, unida, con muchas ganas de trabajar por el país. Pero ¿quién va a terminar trabajando? ¿Va a trabajar supuestamente Alberto Fujimori o va a trabajar Keiko Fujimori?
Porque no se está, es que no se está poniendo aquí en tela de juicio, doctor Riera, digamos, la unión de la familia, porque eso es algo que lo sabrán netamente ellos en su círculo familiar. Estamos hablando de las condiciones de salud de Alberto Fujimori. Y hablamos del mensaje político que hubo en el momento del indulto, ¿no? Y que cambió radicalmente después. O sea, hay muchos que consideran que esto ha sido una especie de mentira al país. Bueno, yo respeto las opiniones, pero también existe también muchas personas que consideran que no es un engaño y hay que respetar a las posiciones como tal. O sea, definitivamente hay personas que se pueden sentir lógicamente contrariadas, se respeta, para eso está el Estado Democrático de Derecho, y hay personas que se encuentran muy felices de evidenciar una posibilidad latente de que una persona que gobernó y eliminó el terrorismo, en esta oportunidad pueda ayudarnos a eliminar la inseguridad, que pueda mantener la estabilidad. ¿Quién creó los reguladores? El señor Fujimori, con la Constitución, y de Copios y Mermín. ¿Quién estabilizó la moneda? El señor Fujimori. Entonces, quienes conocemos como tal esta historia académica... Bueno, también podríamos decir tal, quién renunció por fax y se fue del país, si queremos recordar cosas. Y los delitos cometidos, las sentencias que han habido, recuerda usted también. Bueno... Yo, como vuelvo a repetir, yo veo en este escenario una posibilidad latente, un derecho fundamental de una persona que se encuentra habilitado como tal, y sobre todo, lo más importante, una posibilidad más para que los peruanos podamos elegir. Ahora, se está poniendo inclusive en tela de juicio el propio indulto humanitario. Según justamente aquí tenemos acceso a parte de un fallo del Tribunal Constitucional, con respecto a este caso, se decía, este tipo de indulto se otorga a aquellos reclusos que cuentan con una condena penal definitiva y que demuestran que su salud se encuentra en grave riesgo, sea por padecer de enfermedades terminales, que se vean agravadas por las condiciones carcelarias o por padecer trastornos mentales, condiciones que presentan similitudes con recomendaciones. Bueno, ya la figura del indulto en realidad no se puede revertir. Recordaremos que finalmente es el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional y se intentó presentar una nulidad de oficio. Allá hay un antecedente con el caso del señor Crucillat, acuérdese, ¿no? Lo indultaron, el señor Crucillat apareció orondo en un centro comercial y Alan García, en ese entonces presidente, anuló el indulto. Bueno, recordemos que hace poco se presentó una nulidad de oficio por los propios magistrados, que no estaban de acuerdo, y finalmente se desestimó. Finalmente el indulto como tal ya es cosa juzgada y no se puede revertir jurídicamente. Pero hay un antecedente, como le digo. Lo hizo Alan García. Respetable, pero el antecedente más próximo que tenemos es el ya hecho por el propio TC. Ya declaró improcedente la figura de nulidad de oficio. No se puede hacer. Doctor Riera, a ver, siguiendo un poco lo que ha anunciado Keiko Fujimori, ¿cuándo legalmente empezarían con, digamos, lo que se ha anunciado, ¿no? Que él sea el candidato presidencial de Fuerza Popular? Yo considero que eso es una pregunta más política. Entiendo que ya en los próximos días tendrá que emitirse el respectivo Pero hay pasos legales también. Por lo pronto, pasos legales como tal es por las elecciones primarias del partido, tendrá que dirimirse dentro del partido Fuerza Popular. Corrijo nuevamente, este tema es un tema ya interno político, una estructura política, luego de lo cual tendrá que ser informado como tal en el Jurado Nacional de Elecciones y el procedimiento regular. Tampoco ha cumplido con el pago de la reparación civil y ese es otro de los impedimentos que se ha esgrimido para una posible postulación de Alberto Fujimori. Es una muy buena pregunta. ¿Esa norma en qué año salió, por ejemplo? ¿Perdón? Esa norma, por ejemplo, ¿en qué año salió? ¿De qué fecha es? Esa norma es del año 2018 y 2019, regulada en el año 2019. Entonces, ¿es aplicable a una persona de forma retroactiva o esa ley como tal es aplicable a las personas que desde ese momento en adelante son sentenciadas? ¿Podemos aplicar una norma de manera retroactiva? ¿Qué dice la Constitución? No, solamente en materia penal y laboral. No se puede aplicar de forma retroactiva. Bueno. Doctor Riera, muchas gracias por su tiempo. Doctor. Aquí en la rotativa del aire, Elio Riera, abogado del ex presidente Alberto Fujimori. Sí, buenas tardes. 1:32, nos vamos a actualizar nuestros titulares en la plataforma de radio y en televisión. Volvemos luego de la pausa.